Belén, bueno, muchas gracias por llamarme. Patricia, bueno, en principio siempre, o no, muchas veces a lo largo de este programa hemos hablado sobre la ESI, hemos compartido distintas voces. Bueno, no solo es la ESI, ¿no? Sino todas las herramientas o conquistas que el movimiento feminista y disidente ha logrado en las últimas décadas. Y yo hoy tenía como la sensación de que naturalizamos muchas de esas herramientas o muchos de esos derechos, y no puedo todavía creer hoy tener que estar hablando de... hace meses hablamos de, bueno, cómo la llevamos adelante, cómo la ponemos en la práctica. Ahora hay que hablar literalmente de defenderla, de sostenerla. No sé cómo, no sabemos todavía cómo. Antes de pensar en eso, me gustaría bueno, poder recordar qué es la ESI, la Ley de Educación Sexual e Integral, que se sanciona en el 2006. ¿Cuál era el contexto de época en el que se sanciona esa ley? ¿Cuáles eran los debates en torno a eso? Bueno, mira, educación sexual existió desde tiempos inmemoriales, pero como política pública y obligatoria desde el Estado, es realmente en el 2006 que estábamos transitando un gobierno que se puede llamar de un Estado que ha intervenido positivamente en las cuestiones sociales, como garante de derechos y de ciudadanía de toda la población, el gobierno de Néstor y posteriormente el de Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto veníamos de una profunda crisis orgánica del 2001, ¿no? En este devenir democrático de 40 años que cumplimos en 10 de diciembre de este año, y en ese devenir democrático la crisis orgánica del 2001, aquella que recordarán de que se vayan todos, que no quede ni uno solo, crisis en la que de alguna manera implosiona las prácticas neoliberales en la economía, ¿no? Crisis política, económica, social, una profunda desigualdad social y política. Aparece la figura de Néstor, aparece la construcción del kirchnerismo y por supuesto que desde la apertura democrática del 83 que supimos conseguir, los movimientos sociales, sindicales, los movimientos feministas, el movimiento de disidencias ha tenido obviamente una importante emergencia en la posibilidad que este gobierno del 2006 al 2015, que lo podemos llamar como un gobierno nacional y popular, amplió derechos. O sea, los derechos se conquistan, eso es indiscutible, pero si no hay un gobierno que pone la oreja y que escucha y que de alguna manera toma las demandas de los movimientos, es bastante complejo llegar a consolidar el derecho e implementarlo. Y la ESI no surgió sola. La ESI surge en el contexto de una ley nacional que deroga la ley federal de la época del Menemato, también en el 2006, y la ESI también viene acompañada, decimos siempre, de otros derechos humanos, ¿no? Vos un poco lo estabas adelantando, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y por último, la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, que ha tenido un derrotero histórico, ¿no? de luchas, y todas estas leyes, más la ley Micaela de capacitación en género, más un montón de plexo normativo que se consigue especialmente desde el 2006. Podemos estirar hasta el 2020 con la ley IVE. Ha sido en un contexto donde se denigra el famoso populismo, pero creo que donde el Estado está presente. Y eso es justamente lo que trágicamente, por lo menos desde lo personal,
es lo que se debatió en la última elección, y bueno, y ganó Milei. Pero no solo ganó Milei, ¿no? O sea, Milei ganó con la casta, que es la casta de Cambiemos, especialmente del macrismo. Entonces, es mucho más complejo este escenario que el escenario que vivimos en el 2015, a mi modo de ver. Patricia, ¿por qué crees que la ultraderecha apuntó justamente hacia las conquistas del movimiento de mujeres, de los feminismos, transfeminismos? Bueno, porque creo que hay resistencias profundas, porque creo que las leyes solas, sin un cambio de imaginarios sociales, de representaciones sociales, son difíciles de ejercer, ¿no? Esos derechos son difíciles porque las realidades son conflictivas, eso no está ni mal ni bien, es así, las configuraciones sociales viven en las contradicciones y en el conflicto, pero evidentemente hay un imaginario patriarcal, ¿no? De mandato patriarcal muy fuerte, de mandato moralista, ¿no? Muy fuerte en algunos grupos sociales y tradicionales. Hay desconocimiento también, profunda ignorancia y desconocimiento cuando Marra o la diputada, creo, Lemoyne, o no sé cómo se llama, Lemoyne. La que libera de paternidad a los varones, bueno, el mismo Milei, Villarruel, bueno, un montón de discursos que hemos escuchado últimamente, bueno, han demonizado la ESI, ¿no? Han demonizado la ESI, han demonizado no solo la ESI, sino también a los pueblos originarios, o sea, han endiosado los genocidios, el genocidio europeo con la conquista de América y el genocidio de los pueblos originarios de Patagonia, de Chaco, o sea, evidentemente, y el negacionismo que tienen con el tema del terrorismo de Estado, o sea, evidentemente esa construcción es sumamente maquiavélica y de alguna manera también se enlaza con la configuración de con mis hijos no te metas, claro, ¿no? O sea, hay todo un entramado ideológico fuerte que no es de la última elección y hay resistencias y yo creo que también hemos cometido algunos errores. Por ejemplo. Unos cuantos. Por ejemplo. Desde mi modesto modo de ver, creo que la implementación de la ESI, bueno, nosotros siempre decimos con mi compañera Marina, con la que escribimos el libro, que la ESI es, en el contexto de emergencia del 2006, fue transgresora, aunque no se pudo poner, no se pudo incorporar de alguna manera la disidencia o la perspectiva, la categoría o el término género, por la profunda resistencia de la Iglesia, ¿no? Y de las iglesias, no solo la católica. Entonces, evidentemente, la implementación no fue plena. No todas las provincias, más allá de que dijeron todas que sí, realmente implementaron la ESI, y también hubo resistencia de parte de algunos docentes, ¿no? ¿Por qué? Por temor, por desconocimiento, porque a mí no me formaron, por temor a la ruptura que es entendible con las familias, ¿no? Bueno, entonces, eso era una de las cosas que compartíamos acá, ¿no? Eso te decía, cómo ahora, bueno, se trata de agarrar de sostener esa herramienta que tenemos, por lo menos para que esté, después vemos los caminos para usarla, pero estábamos en un contexto en el que no se podía, en que es muy difícil también, por lo menos lo que íbamos observando acá, aplicarla. Dependían de los equipos directivos, de la voluntad de los docentes. También eso, ¿no? Resistencias de supervisivos o de directivos, o sea, no se puede generalizar, no todas las jurisdicciones vivieron la misma forma. Río Negro, dentro de toda la cuestión, yo creo que por lo poco que conozco, en escuela secundaria, primaria, en el instituto, en la universidad, dentro de todo ha sido una de las más
entre comillas, avanzadas, aunque no hay un observatorio claro de implementación de la ESI a nivel nacional. Después de las PASO se arma un movimiento federal. Es muy interesante, que creo que lo han publicado, yo creo que he mandado cosas y nuestras compañeras, y hay referentes, somos referentes de todo el país por más ESI, ¿no? Y hace poquito, el 13, se largó el movimiento y nos pronunciamos con 40 razones por más ESI en relación a los 40 años de democracia. O sea, este movimiento federal sigue, es una alianza hay figuras súper reconocidas y otras que no somos reconocidas así a nivel pedagógico y académico, como por ejemplo Graciela Morgade o Ruth Zurbriggen. Hay organizaciones, no solo de educación formal, informal, militancias, periodistas, o sea, hay un cúmulo de gente que representa federalmente a todo el país. No solo decíamos en defensa, porque es una ley, o sea, es perfectible, con la ley sola no alcanza, pero sin la ley vamos a estar muy desamparados, ¿no? En ese sentido, Patricia, te hago la última, un poco la razón por la cual te convocamos. ¿Cómo hacemos ahora para defender la ESI? Primero hay que rogar que el Congreso de la Nación, diputados y senadores, se porten como corresponde, representando a la oposición que hemos conseguido de alguna manera. O sea, no lo digo irónicamente, pero sí digo que realmente nos defiendan como, ¿no?, mandatarios y representantes. Y evidentemente la ley existe, la tenemos que potenciar su presencia en las aulas, ¿no? O sea, esto creo que es indiscutible, y para potenciar la presencia en las aulas, en la secundaria no alcanza con una sola jornada en octubre, sino y en todas las escuelas de alguna manera de la jurisdicción y del país es necesario evidenciar, ¿no?, observar qué pasa con la implementación a nivel de las jurisdicciones, después potenciar donde de alguna manera hay mayor carencia o mayor resistencia, sostener con redes, con alianzas, no solo en educación, sino que hay que tejer redes con otras instituciones, con ustedes, con los medios, con otras agencias de alguna manera, ¿no?, de la sociedad, para entender que la ESI es una política, ¿no? O sea, forma ya parte de un movimiento pedagógico nacional, y que limitaría situaciones, ¿no? De alguna manera se podrían prever situaciones de abusos, de maltrato infantil, de juvenil, adolescente, también prevenir y sostener maternidades y paternidades, ¿no? Ejercer los derechos. O sea, tenemos que sostenerla en el lugar de laburo donde militamos la ESI, que son las escuelas, ¿no? Pero también en otros grupos informales donde también se desarrollan espacios de ESI. Porque la ESI no es solamente hablar de sexualidad, y hablar de sexualidad es hablar de la vida misma, ¿no? Entonces hay que hacer talleres con las familias, hay que salir a la comunidad, hay que sostenerla con alianzas, pero lo mismo vamos a tener que sostener un montón de otros derechos, ¿no? O sea, el sábado hay un montón de actividades en relación a la diversidad acá en la localidad. Yo porque estuve de casualidad en Buenos Aires en la marcha, y fue impresionante. Entonces no podíamos creer al otro domingo, unos días Tremendo, después, claro, que ganaran estas posturas, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa? Yo creo que este voto es un voto que hay que analizarlo desde diferentes aristas. Y bueno, y se tendrá que ganar en la calle, pero también se tendrá que ganar y sostener y potenciar los derechos en los lugares de laburo. Y bueno,
resistir ya no se sabe si es potenciar, ¿no? O sea, creo que hay que sostener profundizando la actualización académica, pedagógica, didáctica, charlando, discutiendo, consensuando, mostrando la potencialidad, en este caso de la ESI, como de todos los derechos que supimos conseguir, ¿no? En 40 años de democracia. Sortear la angustia, la desazón, porque bueno, hay que sortearla, ¿no? Pero yo tengo 60 ya, hemos sorteado terrorismo de Estado, neoliberalismo salvaje, crisis política total, el macrismo, bueno, un esfuercito más. Y bueno, en esa andamos. Patricia, un gusto como siempre compartir el aire contigo. Bueno, seguiremos hablando. Un abrazo. Gracias, Belén. No, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.